Bienvenidos a este servicio de oración. Ahí en tu hogar vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a adorarle, vamos a declarar cielos abiertos sobre esta ciudad y decirte: Señor, queremos exaltarte, queremos honrarte, queremos adorarte, Señor. Vístenos de adoración con tu gloria y espíritu. Deja el aceite fluir de tu trono. Vístenos de adoración con tu gloria y espíritu. Tu gozo es mi fuerza, Señor, mi fuerza, oh Dios. Dile: vístenos, vístenos de adoración con tu gloria y espíritu. Deja el aceite fluir de tu trono. Vístenos de adoración con tu gloria y espíritu. Tu gozo es mi fuerza, Señor, mi fuerza, oh Dios. Que estos huesos secos, oh Dios, vuelvan a danzar. Toca nuestra tierra, oh Dios, con tu río. Nuestros ojos en ti están, esperando por tu visitación y darte la Queremos darte alabanza, queremos proclamar tu adoración, tu alabanza, Señor. Vamos, dile. Y aleluya, aleluya, damos honor y alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya, cambia el dolor por ropaje de Rey. Aleluya, aleluya, damos honor y alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya, cambia el dolor por ropaje de Rey. Y aleluya, aleluya, damos honor y alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya, cambia el dolor por ropaje de Rey. Aleluya, aleluya, damos honor y alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya, cambia el dolor por ropaje de Rey. Damos tu voz. Y aleluya, aleluya, damos honor y alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya, cambia el dolor por ropaje de Rey. Aleluya, aleluya, damos honor y alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya, cambia el dolor por ropaje de Rey. Aleluya, aleluya, damos honor y alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya,
que el Rey el día de hoy está entrando a nuestras casas, que el Rey Todopoderoso el día de hoy está aquí. Gracias, Señor, porque tú llegas a nuestra vida, Padre, y tú no vienes, Señor, con manos vacías. Tú vienes, Señor, con tu libertad, con tu sanidad, Señor, y por eso exaltamos su nombre, Padre. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Oh, 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 oh. Yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Dile, es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hey. Oh, 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 oh. Vamos a declarar: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios es aquí. Vamos, puedes creer que hay vida en él. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios es aquí. Y 1, 2, 3, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios es aquí. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios.
adorarte con un corazón contrito y humillado, Señor, en espíritu y en verdad, Padre, poniendo todo delante de ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos y glorificamos, Padre. Señor, eres poderoso, Señor. Cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Vamos, dilo. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Sí, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor, y tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, y tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor, y tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, y tu amor me envuelve. Espíritu en este lugar, Señor, en este lugar. Que tu poder descienda. Venga tu reino, que sea aquí tu
se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Vamos a declararlo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Espíritu Santo, se haga tu voluntad. Queremos adorarte. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Sí, Señor, tu espíritu está aquí, Señor. Podemos sentir, Padre. Queremos que la atmósfera del cielo descienda a este lugar, Señor. Queremos cantarte junto con el cielo, declarar tu grandeza. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y un arco iris
Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dice su palabra y oí una voz como el estruendo de muchas aguas que decía: Santo, santo es el Cordero de Dios, grande es el Señor, Dios nuestro, para siempre. Músicos, oigan al Espíritu de Dios, sigan la voz del Espíritu. Él quiere un sonido como río de alabanza, de adoración. Es un río de agua viva, es un río de agua viva que salta para vida eterna. Es un río de agua viva. Te adoramos, Señor. Es un río de agua viva. 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 Y todo el que entrare en ese río vivirá. Y todo aquel que entrare en ese río vivirá.
río en el cual tú te sumerges. Y Él es el que controla todo. Él es el que controla todo. Es un río de agua viva. Es un río de agua viva. Todo aquel que entre en ese río vivirá, dice el Señor. Es el río que sale del trono de Dios. Es el agua que sacia tu ser. Es el agua que sacia tu espíritu, tu alma. Que refresques son las aguas que deseaba el rey David. Decía: mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Señor, queremos entrar a ese río. Queremos sumergirnos en ese río, Señor, y obtener vida de ti. Porque dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de tu espíritu, separados de la fuente que es Cristo, nada podemos hacer. Amén. Ahí en tu hogar dile: Señor, tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente, tú eres el agua que mi espíritu anhela beber cada día. Él es el río de agua viva. Y de tu interior correrán esos ríos de agua viva si tú la alabas, si tú la adoras. Gracias, Señor, por esos ríos. No sé, lo que hoy va a hablar el Señor va a ser poderoso. Así que quédate conectado con nosotros. El Señor va a hablar. Tiene una palabra hermosa para cada uno de nosotros. Ríos de agua viva es la vida de Dios, es el agua. Porque como decía el apóstol, solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Las palabras de Dios son vida. Amén. Vamos a adorarle, vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Ahora la fuente de bendición, Él es. Aleluya, adórenle. Él es la fuente. Aleluya. Adórenle al Señor. Adórenle, iglesia. Adórenle al Señor. Está en Él. Todo lo que necesitas lo tiene Él. Aleluya. Es la fuente de bendición. Mire lo que dice la palabra. Y el que está sentado en el trono, dice la palabra: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe esto, porque las palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Al que tuviere sed, yo le daré agua gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Amados, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Él es la fuente de bendición. Todo lo que el hombre necesita lo encuentra en Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos: acércase pues al trono de la gracia
para que encuentres el oportuno socorro. Dice la palabra, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Somos hijos de Dios. Todo lo que necesitamos está en la fuente de bendición que es Dios. ¿Qué necesita? Su gracia, su fuerza, su ánimo, su provisión, su sanidad, su restauración, su consejo. Todo lo que necesitas está en Él. Puedes decirle: Señor, tú eres la fuente de bendición. Dile: Señor, te necesito. Nunca dejaré de estar necesitado de ti. Jesucristo, Es una fuente que salta para vida eterna. Jesucristo basta. Ámale al Señor, que regala más. Castigo recibió, Adórele al que y vive. su herencia me entregó. Adórele al que es. Aleluya. Jesucristo Tú eres el basta. Todopoderoso. Jesucristo basta. Él es Es suficiente. el agua que Aleluya. beber. Adórele a Él. Nunca más tendremos Él sed. es suficiente. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Basta, aleluya. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Sí, Señor. Jesucristo basta. Él es suficiente. Él es suficiente. Tiene lo más alto, lo más precioso. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amamos. Esta es la gracia derramada. Aleluya. Hoy nos acercamos sin temor. Gracias, Señor. Somos tus hijos. Aleluya. Tal y como somos, nos amó. Así nos amó. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Ya no hay barreras. Tal y Aleluya. como somos, nos amó. Gracias, Cristo. Hoy nos acercamos sin temor. Aleluya. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él basta. Él es suficiente. Jesucristo basta. Jesucristo basta. ¿Qué es tu necesidad? ¿Qué es lo que necesitas en esta noche? ¿Necesitas un consejo? ¿Necesitas las fuerzas del búfalo? ¿Necesitas la unción para romper yugos? ¿Necesitas la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Necesitas una respuesta apremiante en este momento? ¿Qué es lo que necesitas? Él es la fuente de bendición y Él está soltando ese manantial de vida. Adórale, dígale: Jesucristo basta. Él es la fuente. Quiero que lo recibas ahora.
del trono de la gracia mana lo que necesitas ahora. Urra, ba, 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 ba. Él es el Dios hoy, lo que tú necesitas. Él es Papá Dios, te lo está dando ahora. Ahora recibe en tu interior. Recíbelo ahora. Él da abundantemente y sin reproche. Ahora, recibe lo que necesitas. Nunca estarás solo. Yo soy tu compañía, me dice el Señor. Yo soy tu compañía, el que camina a tu lado. Somos uno. Él es tu compañía. Somos uno en Dios. Aleluya. Recuerda en esta hora que Él es nuestro dulce compañero. Él camina a nuestro lado y dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Muchas gracias, hija. Gracias. Dios le bendiga. Adoramos al Señor porque Él es nuestra compañía. Él es el que camina a nuestro lado. No estamos solos. Él es la fuente de bendición, toda necesidad Él la suple. Él basta, Él es suficiente, Él es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Pues damos gracias al Señor en esta noche, en este servicio de adoración, donde el Señor nos sigue hablando de esa gracia
que la gracia no solamente es en el momento de salvación, sino la gracia es para toda nuestra vida. La gracia es ese fluir, dice que de Él recibimos gracia sobre gracia, y no solamente es para salvación, sino para tener una vida de bendición y de éxito, porque siempre necesitamos la mano de nuestro Dios. Amén. Pues puede sentarse. Mire usted que tenemos ya algunos amados hermanos que han venido al servicio, ¿verdad? Y ya muy pronto en el nombre del Señor, ¿verdad? Ya nos dan luz verde. Estamos desesperados, ¿verdad? Ahora sí el Señor dice que Él está con los desesperados. Pues estamos desesperados, ¿verdad? Ya el Señor nos produjo esos sentimientos de desesperación y anhelo para tener nuestras reuniones, y apreciamos tanto, le decimos al Señor, ¿cómo apreciamos esos momentos donde estábamos con los hermanos en Cristo, la iglesia, y cosas que ahora apreciamos tantísimo y damos gracias al Señor? Y bueno, le dejo el lugar al doctor Villazón, tiene una palabra muy linda en el nombre Amén. del Señor. Amén. Vamos a hablar esta noche sobre la gracia. La gracia es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que me ha tocado mucho mi corazón. Siempre cuando hablamos de la gracia hablamos sobre la salvación, sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que la gracia hizo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si la gracia en la muerte de nuestro Señor Jesucristo hizo tanto que salvó a toda la humanidad, ¿cuánto más la vida de resurrección nos va a dar en su gracia? En su gracia, la gracia de Dios, porque hay una gracia que nos trae la salvación, pero hay otra gracia, también hay una gracia de la vida diaria, la gracia que se necesita para salir adelante, la gracia que nos perfecciona, la gracia que nos permite y nos lleva a recibir la revelación de nuestro Dios, la gracia que nos saca en momentos difíciles, la gracia que nos lleva a ser perfeccionados, la gracia que nos permite ser consagrados delante de Dios. Hay muchos versículos que hablan sobre la gracia. La otra vez estuve leyendo y vi aproximadamente como 40, pero vi 7 partes muy importantes de la gracia que quisiera compartir con ustedes esta noche. Nosotros debemos de saber y entender primero qué es lo que se entiende como gracia. Gracia en el diccionario es favor o bondad inmerecida, pero hay algo más. La gracia bíblica es más profundo, es más grande. Nosotros lo que nos resume lo que es la función de la Trinidad: Dios es uno, pero se manifiesta en 3 dimensiones. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. En esas manifestaciones la gracia está más bien representada en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vemos en la doxología de Corintios, en el segundo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde nos explica la Trinidad y los 3 aspectos de la Trinidad y la identificación de la gracia con nuestro Señor Jesucristo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que representa la gracia es nuestro Señor Jesucristo, la que representa el amor es Dios Padre, y que la que representa la comunión es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver que debemos de diferenciar, porque a veces hay confusión de lo que es la gracia a lo que es el amor. ¿En qué se diferencia la gracia y el amor? El favor inmerecido es algo que limita mucho esta palabra. A mí me gustaría hablar otro término, hablar la gracia, decirlo, el amor en contracorriente, el amor ilógico, el amor difícil, la parte, el amor hecho acción. Nosotros vemos que, ¿por qué dice que la gracia es de nuestro Señor Jesucristo?
Porque el amor, el quien amó al mundo, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, un versículo muy famoso que muchas veces repetimos, pero que tiene un sentido muy profundo, un sentido muy grande, y que a veces por repetirlo tanto no lo discernimos como debe de ser. Dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el que amó al mundo? Dios Padre. Dios Padre, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién fue el que fue dado? El que aceptó venir y estar entre nosotros, caminar entre nosotros. Diga, la vida de Dios, el verbo de Dios, la acción de Dios, Dios Hijo, Jesucristo, el verbo, es el que vino y es el que ofreció su vida por nosotros, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí define muy bien la diferencia entre que debemos de entender como lo que es el amor y lo que es la gracia. El amor, como yo lo mencionaba, el amor es intrínseco, la gracia es extrínseca. El amor es un sentimiento, la gracia es una expresión. El amor es invisible, pero la gracia es visible. El amor, cuando entra en acción, se convierte en gracia. Cuando la gracia se apacigua y se tranquiliza, se convierte en amor. ¿Por qué? Porque la gracia es la mano de Dios actuando por nosotros. La gracia es el amor en acción. La gracia es más que todavía eso. La gracia es, yo le digo, el amor en contracorriente. ¿Por qué? Porque la gracia es el que muere por ti sin que tú lo merezcas. Es el amor ilógico, el amor indefinible, es, por así decirlo, es el amor sufrido, el amor angustiante, el amor en acción. Porque dice que es la gracia del Hijo y el amor es del Padre y la gracia es del Hijo. Porque el que vino, el que se hizo hombre, el que dio su vida por nosotros, el que intercambió su vida por nosotros, porque sabían que Juan lo define al verbo, define a nuestro Señor Jesucristo como la vida de Dios. Dice, la vida de Dios se hizo carne y estuvo entre nosotros y anduvo entre nosotros, y nosotros somos testigos de lo que el verbo de Dios, porque nosotros tocamos la vida de Dios, escuchamos la vida de Dios, percibimos la vida de Dios. La vida de Dios es invisible, pero una vez se hizo visible. La vida de Dios es eterna, pero una vez estuvo con nosotros y tomó cuerpo y se hizo carne. Y cuando se hizo carne, nosotros lo percibimos y lo entendimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida de Dios vino para que, por medio de un intercambio terrible en la obra de la cruz, injusto, ilógico, en contracorriente, debido a que era totalmente inaceptable lo que hizo Jesucristo, pero fue necesario. Eso se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque el que amó fue el Padre, pero el que dio la vida por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es la gracia. Por eso la bendición del apóstol Pablo a los Corintios dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Especifica la acción de las tres dimensiones. Pero entonces se nos queda, y nos queda muy, como es totalmente grande y totalmente hermoso y totalmente poderoso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su obra en la cruz, la gracia de él haber dado su vida para que nosotros
Él sustituyera, Él intercambiara en la cruz su vida eterna, porque era la vida de Dios, por la vida natural, la vida pecaminosa, la vida manchada de nosotros. En esa gracia, nosotros nos quedamos que la gracia es eso nada más. Y nos quedamos en el concepto que la gracia es la salvación. Y sí es efectivamente una parte muy importante de la gracia. Pero si en su muerte Dios nos dio tanto, en su vida de resurrección la gracia sigue funcionando, porque la gracia no es solamente para que nos salve, sino la gracia es para todos los días. Todos los días necesitamos la gracia, todos los días, porque todos los días la gracia hace algo por nosotros. Todos los días la gracia nos permite pulir, limar nuestras imperfecciones para perfeccionarnos. La gracia no es permisiva, la gracia es progresiva, la gracia es nos perfecciona. La gracia es para que nosotros seamos mejores, no es para que nosotros simplemente seamos perdonados, sino para que también nosotros seamos perfeccionados. Ese es el objetivo de la gracia de todos los días, así que yo le pudiera decir, la gracia de todos los días. Esa gracia de todos los días nos salva, esa gracia de todos los días nos perfecciona, nos santifica y nos permite recibir la revelación de Dios, nos permite salir adelante y nos da valor y nos da poder para poder salir y poder vivir en el propósito y en el destino de que Dios tiene para nosotros, para que nosotros cada día, por medio de la gracia y también de la disciplina, seamos formados como hijos de Dios. Entonces vamos a ver ahora en esta noche 7 puntos muy importantes que la gracia hace en nuestra vida. El primer punto ya lo mencionamos, pero lo vamos a ver con versículos para disfrutarlo. El que mucha gente piensa, incluso yo lo pensaba, pero ya he visto que hay aspectos dentro de la gracia que también son muy importantes, pero el primer punto es la salvación, la gracia que nos salvó. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia, disculpen, porque por gracia, Efesios 2:8, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Miren, les voy a decir una cosa, la salvación, aquí los voy a escuchar para este lado, la salvación es 100% un regalo de Dios en el cual nosotros no participamos para nada. Diga, si yo participara en mi salvación en un 10% y el 90% hubiera participado nuestro Señor Jesucristo, entonces yo me jactaría y yo diría, yo fui y yo tuve que ver algo con mi salvación. Es más, un 1%, si la salvación fuera el 99% la acción de Jesucristo y un 1% la acción mía, entonces yo me jactaría sobre ese 1%. Pero aquí dice claramente que 100% la salvación, el que yo reciba la vida de Dios, el que yo sea salvado de mi vana manera de vivir, el que yo me pueda despojar de mi vida natural y recibir la vida de Dios, es 100% la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ni en un 1%, ni en un 0.00015%, nada. Todo es 100% la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues es un don. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios. Entonces debemos de saber que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos salvó y nos trajo la vida eterna. En un intercambio, Él dio su vida, pero es la vida de Dios. Es que yo recibo a Cristo en mi corazón. No, estás recibiendo la vida eterna.
estás recibiendo la vida indestructible, estás recibiendo la vida poderosa de lo más grande que hay. Y te estás despojando de lo más poco, de lo más vil que existe, en un intercambio de vida. Y eso es 100% gracia. Es 100% la gracia de Cristo. Porque Él vino y es la vida de Dios que vino y se hizo carne para dárnoslas a nosotros, para que nosotros fuéramos salvados. Porque fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida natural. Nuestra vida natural está programada para vivir 80, 90, si mucho, y en muy pocos, 100 años. Y que no es nada para la vida eterna que nos da Cristo. No es nada. La vida eterna, la vida indestructible, la vida poderosa de Dios es lo que nos dio, lo que nos intercambió. Pero esa vida no solamente es vivir, sino que es vivir en plenitud, vivir en poder, vivir en gracia, vivir en gozo, vivir en plenitud. Es una vida plena, es una vida poderosa, es una vida llena de gracia. De gracia. Por eso dice en Juan 1:17, cuando está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Qué es la ley? La ley es el medio del hombre natural para buscar reconciliarse con Dios. Dice, la ley fue dada por Moisés. Es el intento, es el método que Dios le exigió al hombre para reconciliarse con Él, utilizando su vida natural. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿La gracia por quién viene? Por Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? Es el que nos da la vida eterna, la vida espiritual, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la vida nueva para poder reconciliarnos con Dios. Es así, la gracia. Y eso es un don de Dios. Y eso simplemente lo recibimos por fe. No tenemos que hacer nada, porque es un regalo. ¿Qué es la fe? Dígame, ¿qué es la fe? La fe es que extiendas tu mano y recibas lo que Dios te está dando. La fe es, otra vez lo voy a decir, la fe es extender tu mano y recibir lo que Dios te da. Eso es fe. Entonces, la salvación, la vida eterna, la vida espiritual, la vida nueva, todo lo que es el tesoro de la gracia, el nuevo pacto, todo se recibe por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Recibir, extender las manos y recibir lo que nuestro Señor Jesucristo nos da, lo que Dios nos da. Dios no lo da, pero por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un regalo de Dios que recibimos por los méritos de Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús, por la gracia de Cristo Jesús. Entonces el primer punto es la salvación. Entonces en Efesios 2:4 dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, aún no siendo 000 nada, basurita que lleva el viento, ¿verdad? Un triste venadito que habita en la serranía. Es más, ser nada. Aquí dice estar, ¿qué? Muertos. O sea, ¿qué es lo peor que estar muerto? No hay nada que estar. Cuando estás muerto no eres. Entonces cuando dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Hay una traducción, la Nueva Versión Internacional. Me encantó, se me hizo una manera bien bonita de traducir este versículo. Dice de la siguiente manera, para que lo oigan, porque tiene un poder muy. La palabra es una espada de dos filos que penetra y llega hasta el alma y hasta el espíritu y hasta el corazón. Fíjense cómo dice de esta manera, que para que lo entendamos mejor nosotros que somos del norte de México, nos lo habla en una forma más sencilla. Dice, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Así dice, por gracia ustedes, nosotros, yo, tú, todos hemos sido salvados. Por gracia. Cuando estábamos bien muertos en nuestros pecados y en nuestra vida natural. Aquí debemos de tener esto, hay que ver, porque nosotros nos atoramos en esto, porque es tan grande, es tan hermoso, la gracia que nos salva es tan bonita, que siempre que hablamos de gracia pensamos en la salvación. Y hay dos puntos muy importantes que debemos de tener. Uno es un punto que se debe de definir bien, que la gracia se empieza con la salvación, pero la gracia, si eso hizo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, salvarnos, ¿qué más nos dará la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque la gracia, hay una gracia continua, hay una gracia para todos los días. Pero debemos de saber, número uno, que esta gracia es constante y es para nosotros, y no solamente se limita a la salvación. Y número dos, que es una advertencia. La gracia no es para que nosotros tengamos chance, porque la gracia nos permite, nos saca adelante, cuando caemos en pecado nos vuelve a restaurar. Tiene que ver con la misericordia de Dios, pero no es un permiso. Porque decía Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Pero hay una advertencia más seria en Hebreos. En Hebreos 10 se pone drástico. No debemos de utilizar la gracia para manejar nuestra vida natural y tratar de vivir la vida de Dios con una vida natural, viviendo una gracia que nos permita pecar y ser perdonados. No, la gracia no es permisiva, no es darnos chance, la gracia es formativa, la gracia es para perfeccionarnos, es necesaria y nos salva y nos restaura, pero no es permisiva. Es para la perfección, es para la santificación, es para que nosotros vivamos y podamos estar en el propósito de Dios, a pesar de que estemos cargando con nuestro cuerpo natural, a pesar de que estemos viviendo nuestra vida natural como un lastre. Simplemente la gracia nos enseña y nos ayuda a ir despojándonos, perfeccionándonos, creciendo, luchando, sufriendo, pero siempre nos lleva a la victoria, siempre nos saca adelante, siempre nos ayuda. Pero hay una advertencia en esto: no debemos de pecar deliberadamente. En Hebreos Dios lo menciona y lo dice, que la gracia es para perfeccionarnos, no es para permitirnos hacer lo que el querer, ese querer que mucha gente piensa y muchos cristianos religiosos llevan a cabo, que es tratar de vivir la vida natural junto con la vida espiritual. No se puede. La gracia es para despojarnos de la vida natural, pero la gracia nos ayuda a despojarnos de la vida natural. Pero hay una advertencia. La advertencia está en Hebreos 10:31. Es una advertencia seria que habla sobre el querer vivir. Dice en Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa, hasta me da, no sé, leerlo es terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué es lo horrendo que es caer en las manos de Dios vivo? Que el que hayamos pecado, no. Que el que hayamos hecho algo malo, no. Sino el querer despreciar la gracia, el querer menospreciar la gracia, el querer malutilizar la gracia. Eso es una afrenta hacia Dios. Aquí específicamente está hablando Pablo
está hablando Pablo a los judíos que querían devolverse otra vez a la religión judía y despreciar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero puede ser para nosotros el querer devolvernos a nuestra vida natural y querer tener un equilibrio entre nuestra vida natural y nuestra vida espiritual, jugando con la gracia, despreciando la gracia. Y eso, hay una advertencia. Esta advertencia es: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Dios nos dio su gracia, cuidemos la gracia. Si Dios nos dio su gracia, respetemos la gracia, que tomarla con mucha seriedad y tomarla como una provisión preciosa y poderosa para transformar nuestra vida y vivir en el propósito de Dios, en su voluntad. Bueno, primer punto, la salvación, ya lo vimos. Hay otro segundo punto, son 7. El segundo punto es: la gracia nos perfecciona en un proceso continuo de madurez, un proceso de todos los días. Diga, todos los días necesito la gracia. No la necesito solamente para la salvación. Ya Jesucristo hizo 100% toda la salvación. Pero aquí la gracia la necesito yo para ser cambiado, para vivir mi vida espiritual, para despojarme del viejo hombre. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Qué lindo dice, ¿eh? Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo. ¿Por qué vamos a padecer un poco de tiempo? Pregúnteme, ¿por qué vamos a padecer un poco? Porque Dios nos procesa en disciplina. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para ser bendecidos. Pero ¿saben qué? Después nos soba. O sea, nos da el varazo, el cintarazo, y después nos soba con la gracia. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, son dos riendas: la disciplina y la gracia. La disciplina y la gracia. Así se manejan los caballos. Bueno, los burros, las mulas. Se estira y se afloja, se estira y se afloja. Entonces, la gracia, ¿verdad? Y la disciplina. Aquí dice, en la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. Déjenme, se los leo en la Nueva Versión Internacional. Y después de que ustedes hayan sufrido la disciplina un poco de tiempo, Dios mismo, ¿quién? Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. Entonces, la disciplina es nomás un ratito, pero la gracia es eterna. Déjenme se los explico. La disciplina es un ratito, y entre más entendidos seamos de eso, más rápido pasa. Pero la gracia es eterna, es la que nos forma, es la que nos saca adelante, es la que nos permite salir adelante. Es una gracia restauradora. Hay un versículo precioso en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y dice de la siguiente manera, en Tito 2:11, porque la gracia de Dios, diga, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se los voy a leer en la versión internacional, que también se me hizo muy bonito. Dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia,
la cual nos trae la salvación y nos enseña, ¿qué nos enseña? La gracia, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. Aquí nos vuelve, diga, otra vez a decirnos que hay una gracia para todos los días. Esa gracia para todos los días nos perfecciona. Esa gracia para todos los días es para perfeccionarnos, para hacernos cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo y despojarnos más de nuestra vieja naturaleza carnal, la que nos hace más espirituales y nos permite despojarnos. ¿Por qué? Porque en ese trabajo de disciplina, gracia, pues caemos en la carne, nos enojamos, nos sentimos, nos frustramos, y para eso necesitamos la gracia. La gracia nos limpia, la gracia nos restaura, la gracia nos vuelve a sacar adelante. No es permisiva, es formativa. Es para que nosotros, si tenemos una actitud de entender la gracia para formarnos, la gracia nos va a sacar adelante con más facilidad. Con más facilidad. Número 3, la gracia nos ayuda en el propósito de Dios para ser santos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Aquí está hablando de lo que Dios quiere, qué es lo que trae alegría en el corazón de Dios. ¿Para qué Dios nos trajo a esta tierra? Para un propósito. Ese propósito era el siguiente: que seamos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Para que no solamente Dios tenga un solo hijo, Jesucristo, el primogénito, sino que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dios quiere muchos hijos. Para eso Dios nos trajo a este mundo. Y en ese perfeccionamiento, en esta santificación, es un llamamiento santo de consagrarnos a nosotros por medio de su gracia. Dice 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Déjenme, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y su propia gracia, y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nosotros debemos de entender la santidad como la consagración de nuestra vida a Dios, de nosotros despojarnos de nuestra vieja naturaleza humana y tomar la naturaleza divina de Dios, pero ser dignos de esa vida con un comportamiento y un propósito y una santidad, porque es un llamamiento santo. Un llamamiento, dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo, para poder vivir en el propósito. Y digo, ¿para qué quiero vivir en el propósito de Dios? Para hacer la alegría del corazón de Dios, para vivir conforme al reino de Dios. En el reino de Dios, todo lo que funciona en el reino de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo vino a hablar acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que todo lo que se haga sea dentro de la voluntad y del propósito de Dios. Para eso se necesita la obediencia. Pero aprender a ser obedientes es difícil. Tenemos que sufrir para entender a ser obedientes. Pero cuando lo logramos, nos trae la plenitud de la vida espiritual y ser llenos en plenitud de amor y del Espíritu Santo. Número 4, la gracia nos trae libertad para escapar de la ley del pecado, y la gracia nos salva de la maldición. Dice Romanos 6:14. En Romanos 6:14 dice de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia.
¿Qué quiere decir esto? Que la ley era la manera que se estableció en el antiguo pacto para que el hombre natural tratara de agradar a Dios. No sirve. La ley nos trajo y nos enseñó una cosa. La ley estaba bajo la bendición y la maldición de Dios. Estaba en Deuteronomio 28, en Deuteronomio 27, 28 y 29 se establece la ley. ¿Qué es la ley? El esfuerzo humano, el esfuerzo del hombre natural por tratar de hacer la voluntad y de agradar a Dios. Y cuando nosotros tratamos de acercarnos a Dios bajo la ley, bajo el antiguo pacto, es un fracaso total. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede ser obediente. Batalla mucho para ser obediente. El hombre natural es por naturaleza pecador y rebelde. Entonces, pero lo intenta, le hace la lucha. Pero cuando estamos bajo la ley hay algo. Estamos bajo bendición y bajo maldición. Porque en el Mateo 28 dice: maldito el que no obedezca y haga estos estatutos. Y dice: maldito serás al levantarte, maldito al acostarte, maldito. Bueno, habla sobre toda la maldición de la ley, el no obedecer, el no hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que la gracia nos hace libres de eso. La gracia nos liberta de eso. ¿Por qué? Porque pues si andamos cargando con la vieja naturaleza carnal, pues acá en un descuidito, pues pácatelas, ¿verdad? Y pácatelas y ahí viene la maldición de Dios y ahí viene, no, espérame tantito. Eso era en el antiguo pacto, que cuando desobedecía te caía la maldición, ¿verdad? Ahora estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia. Si nos cubrimos con la sangre de Cristo y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una bendición de podernos estar libres de la maldición de la ley. Número 5. La gracia es para las crisis. Déjenme, se los explico acá. La gracia es para los momentos difíciles. Hay una gracia de Dios. Hay mucha las manifestaciones y el tesoro de la gracia y las disposiciones que hay de los niveles de gracia son muy amplios. Y hay una disposición muy poderosa que es para momentos difíciles. Hay una gracia para ser salvados en crisis, salvados en momentos terribles. Y esta es la gracia para las situaciones difíciles. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues, en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno ¿qué? Socorro. Para el momento, para el día difícil, para el día de la angustia, para el día del conflicto. Hay una gracia especial para salir adelante de atolladeros. Dice la traducción de Nueva Versión Internacional, dice: así que acercámonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Déjenme se los leo otra vez. Hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. En nuestra traducción en la Biblia dice: hallar gracia para el oportuno socorro. Se oye muy elegante, pero no se entiende más plenamente. Cuando decimos se necesita la gracia para salir adelante en el momento en que más lo necesitamos. Hay una gracia que nos rescata todos los días de momentos difíciles. Hay una gracia número 6. Hay una gracia que nos fortalece, que nos hace fuertes.
Dice en 2 de Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, está hablando Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate se traduce mejor como fortalécete. Agarra fuerza en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un aspecto de la gracia que nos da fuerza. Hay un aspecto en la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos da fuerza, que nos fortalece. Y número 7, la gracia para recibir revelación. Hay una gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos permite y nos da chance, así, hablando como los chavos, nos da chance, nos da oportunidad de, a pesar de ser como somos, recibamos revelación de Dios. De saber que aunque limitados, humanos, y aunque estamos en la lucha ahí, en el estira y afloja, ¿verdad? Entre la disciplina y la gracia, en el taller del orfebre de nuestro Señor Jesucristo, en el taller de barro que está en nuestras vidas, en ese batallar, hay una gracia que nos permite hacer que tengamos oídos espirituales que nos den la voz, que nos permitan escuchar la voz de Dios y entender el propósito de Dios para nuestras vidas y recibir revelaciones tremendas, revelaciones hermosas para nuestro corazón. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a leer 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13 dice, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el entendimiento y el ser sobrios, y sobre todo el esperar en la gracia que nos permita la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de saber que en la gracia nosotros recibimos la revelación de Dios. Tenemos el ejemplo muy hermoso del capítulo 6 de Isaías. El capítulo 6 de Isaías va al templo a orar porque se murió el rey Usías. El rey Usías fue un gran rey de Israel. Y cuando se muere el rey Usías, va Isaías al templo y tiene una tremenda revelación. Ve a Jehová en el templo y ve arcángeles cantando santo, santo, santo. Y lo primero que él ve es su carnalidad y su defecto. Y dice: Dios mío, no puede ser lo que estoy viendo. Mis ojos están viendo al Jehová Todopoderoso. ¿Y qué va a ser de mí? Soy un hombre muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. Soy un hombre que dice malas palabras. Soy un hombre que se expresa mal. Entonces, ¿cómo voy a morir en este momento? Entonces llega un ángel y lo primero que hace es darle gracia. ¿Cómo le da la gracia? Agarra con unas tenazas un carbón encendido y lo pone en sus labios. No lo quema, sino que simplemente le da gracia para que pueda recibir la revelación de Dios. Esa misma gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos permite recibir el entendimiento y las revelaciones de Cristo. No la merecemos, somos inmundos, pero en la gracia somos perfeccionados. En la gracia Él nos permite recibir la voz de Dios. Todo esto es muy importante. Nosotros vemos todas estas 7 etapas de la gracia. Hay muchos más. Vi 7, pero la gracia tiene mucho que ver con el que nos permita y nos dé la oportunidad de
de recibir la salvación de Cristo, la salvación de Dios. No solamente la salvación, sino la perfección. No solamente la perfección, el propósito. Todo esto, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Y tiene que ser en el Nuevo Testamento. Porque en el Viejo Testamento no había gracia. Y en el Viejo Testamento, cuando alguien caía muy feo. Elí y sus hijos cayeron y ya no encontraron gracia. Saúl se equivocó y ya no encontró gracia. David se equivocó y le costó muy caro. Moisés se enojó tantito y ya no entró a la tierra prometida. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos gente terrible como Pedro, como Juan, como los hijos de Zebedeo, que alcanzaron la gracia y alcanzaron éxito y salieron adelante. ¿Por qué? Porque había una gracia sobre ellos, sobre sus vidas. Esto nos lo explica muy bonito Pablo, porque si alguien no merecía ni siquiera acercarse a Cristo, era Pablo. Era el peor, era el que menos tenía chance de recibir algo de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se estableció y se convirtió en enemigo acérrimo de Cristo. Pero él habla de la gracia que recibió de Cristo. Él habla de la gracia. Y lo habla de una manera preciosa, Pablo. Aquí lo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. En Primera de Timoteo lo menciona lo que hizo la gracia en la vida de Pablo. Dice de la siguiente manera, está hablando de sí mismo Pablo, le está platicando a Timoteo. Timoteo, déjame te platico algo de lo que hizo la gracia en mi vida. Te voy a platicar para que la entiendas, para que comprendas la magnitud de la gracia que tú tanto necesitas para que te esfuerces y salgas adelante. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, lo hice en incredulidad. Pero y aquí viene en el versículo 14. En el versículo 14, Primera de Timoteo 1, 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante que mi malcriadez, fue más abundante que mi deseo de matar, mi deseo de blasfemar, mi deseo de injuriar. Fue más abundante que todo eso. Fue más abundante que todo lo que yo era, de lo que yo pude ser, de lo embarrado en la tierra que yo pude estar. Fue mucho más grande. La gracia de Dios es infinita, es poderosa. Dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí nos recibe Pablo y nos dice la importancia que tiene la gracia para nosotros. La gracia nos saca del hoyo, la gracia nos da fuerza, la gracia nos salva, la gracia es para toda la vida, la gracia es para todos los días, la gracia nos permite tener revelación, la gracia me permite estar aquí hablando esta noche con ustedes. Eso es lo que hace la gracia. Hace que una persona que a lo mejor nunca debió estar parado aquí, esté parado aquí y esté hablando de la gracia de Dios. Esa misma gracia es para cada uno de ustedes que están atrás, que están en su computadora o en su televisión viendo esta noche la palabra de la gracia. Diga, la gracia es para mí. Hay una invitación, porque aquí hay una cosa muy importante. Diga, ¿cuál es la cosa muy importante? Debemos de buscar la gracia. La gracia para salvarnos vino y Jesús nos rescató, pero la gracia para transformarnos la tenemos que provocar, buscar, anhelar. Tenemos que trabajarla. La gracia es algo que
que la misericordia de Dios es algo que se halla, pero la gracia se busca, se provoca. Hay un versículo muy importante que está en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, ya lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo otra vez. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y aquí viene la palabra y hallar, diga y hallar. ¿Qué es hallar? La palabra hallar es la palabra heureo, que significa encontrar, que significa obtener, que significa anhelar. Gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Fíjense, aquí viene una parte muy importante. Para el problema inminente que estoy teniendo ahorita, necesito buscar la gracia. Para decirlo así como norteño, para la broncota que traigo ahorita, para el problemón que me está angustiando en este momento, para el hoyo en el cual me metí y no puedo ni siquiera salir, necesito la gracia, necesito provocar, dice hallar. Entonces dice acerquémonos para que hallemos. ¿Qué dice? Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos de hallar la gracia. Debemos de acercarnos a Jesucristo y decir: Señor Jesucristo, necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor pase y hacer una invitación. Una invitación a cada uno de ustedes que nos está escuchando esta noche. Si tenemos la gracia, utilicemos la gracia. Esta noche es la oportunidad que tú tienes, tú que estás allá atrás, escuchando este mensaje. Tú necesitas la gracia para vivir el propósito de Dios. Tú necesitas esa gracia que te perfeccione. Tú necesitas esa gracia que te permita vivir la vida de Dios, la vida espiritual. Tú necesitas esa gracia para poder ser salvo, sí, pero también necesitas esa gracia para poder vivir en el propósito de Dios, para poder vivir la vida eterna, para vivir la vida natural, para despojarte de la vida natural y para hallar siempre la restauración, la perfección, la santificación y la revelación de Dios para tu vida. La gracia se obtiene buscándola. Dice aquí, acerquémonos. ¿Qué dice? Acerquémonos, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Cómo lo hacemos? Confiadamente, porque la gracia es para eso exactamente, para recibir defectos, para recibir imperfectos, para recibir gente que no es correcta, para recibir gente limitada. Para eso es la gracia, si no, no sería gracia. No sería gracia. Pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, diga, hallar la salida de mi problema, hallar la restauración de mi vida, hallar la perfección del propósito de Dios en mi vida, para hallar la voluntad de Dios, para entender lo que Dios quiere para mi vida, para simplemente vivir la vida de Dios y poder vivir en plenitud y en gracia. Amén. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte.
Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Dile gracias por tu gracia, Señor. Quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera, Señor. Irnos perfeccionando con tu gracia, Señor. Por tu infinita gracia, mi Rey. La recibimos, la recibimos. No la merecíamos, pero te damos gracias. Oh, gracias por tu amor, por tu identidad en mí, Señor. Amor, amor, amor que me rescató, sí, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias por sintonizarnos y síguelo haciendo en toda nuestra programación. Será de bendición para tu vida. Qué hermoso es estar bajo esta cobertura que es la gracia del Señor, que no nada más no es nada permisiva, sino que nos dice: sé mejor, sé como Cristo cada día. Amén. Así que vamos a agarrarnos de esa gracia para hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos pide. Así que estamos despedidos. Gracias, gracias. Estamos aquí en esta página. Síguenos. Dios te bendiga.